ideología que está basada en minimizar los impuestos a su mínima expresión. También nos dice que todos los individuos tenemos dos derechos principales, el derecho a la propiedad y el derecho a ser felices. La primera revolución de carácter liberal fue la Revolución de Estados Unidos y la segunda fue la Revolución de Francia. El padre del liberalismo fue John Locke. El conservadurismo es un movimiento político que se basa en las tradiciones y costumbres, así como el clero es el principal dirigente de toda la economía. Este evita el liberalismo económico, así como la intervención de cualquier otra ideología. Hablamos de conservadurismo, podríamos decir que estuvo en diferentes partes de Europa de diferentes maneras, e incluso en América. Sin embargo, el país principal, el que lo mantuvo desde un inicio y lo persiguió de diferentes maneras, fue Francia, ya que este lo solidificó en la Revolución Francesa, así que de igual manera luchó de diferentes maneras para permanecerlo. Este fue el más radical y el más absoluto. El socialismo. El socialismo se originó en Inglaterra gracias a la Revolución Industrial y a la economía política. También una de las cunas fue en Francia, donde tuvo un carácter más filosófico que en Inglaterra. Se basa en el bien común y no tiene orden económico y no hay clases estratificadas. El nacionalismo nos habla de la nueva organización sociopolítica y es en lo contrario del conservadurismo. Lo que busca el nacionalismo es que todas las personas que trabajan consigan su dinero y que las personas que no sean mantenidas, pero no es como en el conservadurismo que se busca que sean iguales. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las similitudes. La similitud entre el liberalismo y el nacionalismo es que los dos se concentran en lo mismo. El liberalismo en que todos sean libres de expresión y el nacionalismo en que todos sean libres de expresión pero al mismo tiempo con un orden. Y luego el conservadurismo se junta más con el socialismo, ya que hablan de lo mismo. El conservadurismo es de que más tradiciones y el socialismo habla de lo mismo. Entonces esas dos se unen y hacen una misma, y el nacionalismo y el liberalismo hacen otra. Las diferencias entre estos cuatro movimientos son que el conservador le da todo el poder al clero, mientras que el liberalismo trata de separar el Estado del clero y de dar el liberalismo económico. El nacionalista lo que trata de hacer es separarlos y de diferentes secciones, no solo Estado de Iglesia, sino en diferentes sectores. Mientras que el socialismo no pone ningún orden, lo único que quiere es el bien común sin estratos sociales, a diferencia de los demás, que ordena todo por estratos sociales. Revolución Francesa. Los puntos de tensión fueron hechos por las causas estructurales profundas combinadas con hechos y desequilibrios más circunstanciales debidos a la coyuntura de la época. Fue dada por la situación política, pues la población no tenía confianza del orden del gobierno. Fue también por la situación económica, sequías y heladas, y esto provocó poca agricultura, y la social, que el pueblo quería mejoras y salir de la pobreza. Se enfrentó a la clase de burguesía que quería poder político, la crisis económica y la expansión de las ideas de la Ilustración, las ideas de igualdad y libertad de la fraternidad, que provocó la caída de la monarquía absoluta y de todas las bases del régimen antiguo. Además, logrará ser un ejemplo para los demás estados totalitarios en cuanto a forma de gobernar. Los principales actores fueron Marat, fue uno de los líderes jacobinos; Dalton, el líder de los jacobinos que opuso a las matanzas de Robespierre. Robespierre también era el líder de los jacobinos, era abogado y tomó el poder luego de la muerte de Luis XVI. Era seguidor de Rousseau, su gobierno fue muy duro y murió guillotinado. Luis XVI, el rey de Francia, María Antonieta, su esposa, y Napoleón Bonaparte, militar que gobernó Francia como emperador. Todas las causas materiales tienen que ver con el hecho que Francia no tuvo en el momento decisivo un rey ilustrado, y a fines del siglo XVIII todavía mantenían una sociedad feudal, con tres clases sociales o estamentos del clero, la nobleza y el tercer estado o el estado llano, y la iglesia y los nobles poseían la tercera parte de las tierras, no pagaban impuestos y ocupaban los más altos cargos públicos. Los burgueses debían pagar impuestos por sus actividades económicas, los campesinos, artesanos, obreros y otros poseían el último tercio de las tierras, pero debían pagar impuesto al Estado, nobleza y el clero. El interés de los franceses era mejorar su economía, pues Luis XVI era un mediocre, gordo y glotón, que no les ayudaba en nada
y dejaba al pueblo solitario. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Las revoluciones que tuvieron lugar fue la Revolución Francesa, Revolución de 1820, Revolución de 1848, Independencia de las 13 colonias, Independencia de América Latina. El conservadurismo se extendió hasta España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, América Latina, con excepción de México y Brasil, y emergió gracias a las guerras de independencia. Y se da gracias a la Revolución Francesa. El socialismo se extendió en el bloque comunista de Europa, la Unión Soviética, Estados comunistas de Asia y del Caribe, incluyendo Inglaterra, Francia, Rusia, Asia, y se dio gracias a la Revolución Industrial. Se dio gracias el nacionalismo a la Revolución Industrial, Revolución Burguesa y Revolución Liberal, y se extendió por toda Europa, Asia, incluyendo China, Japón y también en India.